pintor, antes de hacer cualquier obra, casi siempre generalmente hace un bosquejo, y este bosquejo es a través de línea, y luego la rellena con color. Decíamos, aquí en estas imágenes trataba de explicarles lo que es una línea expresando algo, o sea, cómo son expresivas, y veíamos como una simple línea, que es la línea de la boca, dependiendo de su forma, nos expresaba diferentes emociones. Luego vimos que las composiciones artísticas son armazones o esqueletos que el artista realiza antes de efectuar su obra para que le quede perfecta, y veíamos algunos ejemplos de cómo todos los artistas utilizan esas armazones. Y luego veíamos las emociones que pueden despertarnos las líneas, y veíamos que había líneas horizontales que indican reposo, calma, tranquilidad, lejanía. Luego veíamos, bueno, aquí es lo que decíamos, que las emociones que provocan las líneas: reposo, calma, serenidad, paz, tranquilidad. Luego veíamos las líneas verticales, que nos expresaban vitalidad, fuerza, desafío, permanencia, seguridad. Veíamos los ejemplos. Luego veíamos cómo las líneas curvas indican movimiento, generalmente. Veíamos esos ejemplos, que las líneas quebradas, entre otras cosas, indican desorganización e inseguridad. Veíamos este impacto. Luego veíamos las líneas radiales, ¿sí? Y luego las líneas espirales, que indicaban casi siempre crecimiento. Y ahora vamos a la perspectiva. Ojo con esto, por favor, este tema es muy importante porque es el que siento que más les ha fallado, sobre todo ahorita con lo de los bidimensionales y los tridimensionales. Fíjense bien, ¿qué es la perspectiva? Observen ustedes o imaginen ustedes una hoja de papel. Esa, jóvenes, es una superficie bidimensional. A casi todo el mundo le tuve que regresar esa tarea por los bidimensionales. Una superficie bidimensional es aquella que solamente tiene alto y ancho, nunca profundos ni gruesos. Tan solo observen ustedes la imagen que les estoy poniendo ahorita para presentarles el tema. La parte que podríamos decir es bidimensional es la parte donde dice perspectiva. ¿Por qué? Porque solo vemos altos y anchos. Sin embargo, en la imagen que les puse del lado derecho, vemos profundidad y grosor. Esos son los tridimensionales. Aquí pueden ustedes ver perfectamente la diferencia. Alto y ancho a la izquierda nada más, y profundidad y grosores en la derecha. Esos, compañeros, son las diferencias entre los dos espacios, entre el bidimensional y el tridimensional. Esa es la diferencia. Entonces, fíjense bien, todos los pintores, sobre todo los pintores, siempre pintan en planos bidimensionales. Pintan sobre una manta, pintan sobre un cartón, pintan sobre una hoja. Pero todas esas superficies que les estoy mencionando son bidimensionales. Entonces, ¿cómo hacer que un bidimensional parezca tridimensional o nos dé la impresión de tridimensionalidad? ¿Cómo le hace el pintor para que en esos espacios de 2 dimensiones puedan realizarse las 3? Y entonces, acuérdense que yo les dije, cuando vimos perspectiva aérea, era eso mismo, o sea, cómo un pintor puede hacer que algo se vea profundo o grueso utilizando solamente colores. Eso era lo que era la perspectiva aérea. Cómo darle profundidad, alejamiento, grosor a una imagen que está pintada en 2 dimensiones con colores. O sea, cómo los colores pueden ayudar a un artista a provocar este ejemplo. Pero también, digamos, hay una clave matemática, por decirlo de alguna manera, que es la perspectiva. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que en un plano bidimensional aparezcan 3 dimensiones? Bueno, pues con la perspectiva. Dice, la perspectiva es el arte que se dedica a la representación de objetos tridimensionales en una superficie bidimensional. O sea, ¿cómo voy a hacer que yo, en una superficie bidimensional yo vea 3 dimensiones? Con la intención de recrear la posición relativa de profundidad y grosor. De hecho, esa observación se las hice a todo el mundo
casi que tuvo mal la 2. En los bidimensionales no hay ni grosores ni profundidades. En los bidimensionales, solamente en los tridimensionales. Bueno, aquí vemos, vean ustedes, esto es un lienzo. Esto es una base bidimensional. ¿Cómo le damos el efecto de profundidad? ¿Cómo hacemos que las últimas casitas se vean lejanas? O sea, utilizamos, ¿sí?, el efecto de la perspectiva. ¿Sí? Entonces vean ustedes, esto es un plano bidimensional, pero le estamos dando las 3 dimensiones, alto, ancho y grueso. ¿Sí? Lejanía, estas 3 dimensiones. Vean ustedes, tan solo observen ustedes la cama. La cama tiene las 3 dimensiones. Vemos nosotros alto, ancho y profundo. ¿Sí? O sea, ahí es cuando vemos grosores y anchores o profundidades, estamos hablando de de 3 dimensiones. Si nada más viéramos nosotros la pura parte esta de la cama que vemos aquí al frente, pues entonces ahí sería nada más alto y ancho, pero estamos viendo lo profundo, estamos viendo las almohadas, estamos viendo el lateral de la cama. Entonces, esa es una imagen tridimensional. ¿Cómo se logra la perspectiva? O sea, ¿cómo logramos que ahora ya no con colores, la perspectiva es con colores? Esta es la perspectiva cónica. Ojo con eso. Dice, se logra la sensación de espacio mediante el uso de la perspectiva cónica, donde las líneas paralelas de un objeto convergen hacia un punto determinado. O sea, todas las líneas paralelas van a parar a un punto que se llama punto de fuga. Vean ustedes, estas son las líneas paralelas, las que corren al mismo punto, pero que no se tocan, ¿sí? O sea, que tienen la misma dirección. Entonces, cuando esas líneas se juntan en un punto, podemos crear su perspectiva. Y aquí la tenemos, vean ustedes el puntito, la puntita donde empieza la imagen, ¿sí? De ahí salen infinidad, cómo se descompone el cono, ¿sí? Cómo se descompone y entonces se va abriendo, y entonces eso nos va a provocar la tercera dimensión. ¿Sí? Vean ustedes otro ejemplo. Vean ustedes cómo todas las líneas paralelas se unen en el mismo punto, pero luego en sentido contrario se abren, provocando que las imágenes sean más grandes. ¿Sí? Vean ustedes otro ejemplo. Aquí vemos como donde dice PB, ahí es el punto donde todas las líneas se van, se unen, todas las líneas, y al alejarse da la impresión de grandeza. ¿Sí? O sea, todas surgen de un punto. Vean ustedes aquí, si ustedes se fijan en lo que son las dos carreteras, si las ponemos hasta el final, donde la parte más delgada, esos pueden ser nuestros puntos de fuga. O sea, nuestros puntos donde se unen todas las líneas, y luego ya se abren, se van abriendo hasta la parte central. Y entonces vemos que los edificios que quedan más alejados son más pequeños, mientras que los que se ven más grandes, y más cerca de nosotros son los que están en lo más abierto de la perspectiva cónica. ¿Sí les va quedando claro? Vean ustedes. Sí, aquí las radiales, las famosas radiales que veíamos en la clase pasada, ¿sí? Cómo se unen en un punto y se abren, provocando que las imágenes sean cada vez más grandes. Entre más grandes, más cercanas a nosotros. Entre más alejadas del punto, son más grandes. Dice, en la perspectiva, el tamaño de la figura se va reduciendo en función de la distancia. O sea, si el artista quiere que las figuras se vean más pequeñas, entonces las pone más pegadas al punto de fuga. Si quiere que las figuras se vean más grandes, las pone más alejadas al punto de fuga. El punto de fuga es el punto de donde surgen todas las líneas. Dice, lo que provoca la ilusión óptica de profundidad. O sea, es una ilusión óptica porque en realidad acuérdense que tenemos un plano bidimensional. Y a ese plano bidimensional le estamos agregando este elemento para que nos dé la ilusión de una perspectiva, es decir, de una lejanía o de un grosor.
Vean ustedes aquí, vemos perfectamente la perspectiva lineal, ¿no? La perspectiva cónica. Vemos cómo entre más lejos, más pequeños, entre más pegados al punto de fuga, es decir, a donde salen las líneas, son más pequeñas las cosas y más si se van acercando a nosotros, se va abriendo el vértice de las líneas, se va abriendo el vértice del cono y entonces las más grandes quedan más cerca de nosotros. Y entonces eso nos da la sensación de que estamos hablando de 3 dimensiones cuando en realidad solamente son 2. Pero entonces por eso yo, a todos los que me entregaron tareas así, yo les decía, es que tienen que checar que en las bidimensionales no hay ni gruesos ni profundos, porque si hay gruesos o profundos, entonces ya estamos hablando de 3. Vean ustedes, aquí vemos en esta imagen cómo los personajes principales están más cercanos a nosotros y son más grandes. Cuando los paisajes y el lago y las montañas allá en la lejanía son pequeñitos para darnos la impresión de que están mucho más alejados. Eso es la perspectiva. Ahí estamos viendo profundidades. Entonces aquí ya hablamos de 3 dimensiones. Igual aquí, ¿sí? Observen ustedes, mayor lejanía, más pequeños, mayor cercanía, más grandes. Entonces, a través de la perspectiva, es decir, de un punto de partida, el artista nos provoca esta sensación de lejanía o de grosor. ¿Sí? Bueno, hasta aquí creo que ya es todo. ¿Dudas, compañeros, hasta aquí? ¿Preguntas? No, maestra. ¿Seguro? ¿Sí? Como tenemos tiempo todavía, si alguien me quiere preguntar algo de su situación, con todo gusto. ¿No? ¿Todos están de acuerdo con su Maestra, situación? Mande. ¿Eres Eric? sí, soy Eric. Dime. Entonces, bueno, yo ya le había enviado todo, pero me dice que el resumen uno no lo tengo. ¿Se lo vuelvo a enviar por correo? Sí, por favor, ¿no? Ok. Porque seguro que es lo que te falta. ¿Quién eres? Yo, Daniela. Daniela. ¿López Cavazos? Sí. Dime. Le quería comentar solamente es de resúmenes, ¿verdad? De actividades sí las o sea, bueno, sí las tenemos o Tú sí las tienes. Según yo tengo, o sea, lo que te falta son los resúmenes. Pero te digo, apenas estoy volviendo a revisar todo para checar esas situaciones. O sea que si tú lo subiste, entonces si quieres una mayor seguridad, si quieres volvérmelo a reenviar, si no, pues lo voy a volver a buscar. O sea, el día de hoy, miren, yo no sé si les había comentado de que estaba terriblemente confundida porque la situación de los de primero, o sea, con ustedes, digamos, de alguna manera no es tan difícil porque ya los conozco.